Hechos 2, 22 y luego 40. I'm going to read in Acts 2:22 and then 2:40. Dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabes. Está haciendo un resumen, un verso de todo lo que Jesús hizo en toda su vida. La Biblia nos dice que habla de Jesús desde su nacimiento hasta que tenía 12 años. Y después de 12 años, por los siguientes 18 años, no dice nada, hasta que él tiene 30 años y se manifiesta ya, pues ya oficialmente, ¿no?, con su ministerio, y llama a los discípulos y empieza a enseñar y empieza a hacer muchas cosas. Pero la Biblia dice que cuando Jesús tenía 12 años, dice que el niño crecía y se fortalecía y crecía en favor y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, por 18 años, Jesús anduvo haciendo bienes. Una de las razones que menciona a los 12 años es porque en la tradición judía, a los 13 años de edad, el niño pasa de ser niño a ser hombre. No hay adolescencia, ¿no? No es como en Estados Unidos, que el niño tiene 29 años y todavía es niño, ¿verdad? Allá no. A los 13 es un hombre. Sí, se podían casar, tenían derechos, podían heredar, por hacer muchas cosas. En nuestra cultura, ya ves, 40 y en la casa, ¿no? Y no haga ruido porque despiertas al nene, despiertas a Junior. Y sí, hay mamás que es literalmente así, ¿no? Hay papás y mamás que trabajan para que Junior no trabaje, y Junior tiene 40 años ya, y más grande que los dos. Pero Jesús anduvo haciendo bienes. Esa es una de las razones. La Biblia no lo dice, pero yo creo que cuando Jesús oficialmente se manifiesta, que más bien cuando llegan los tiempos, porque la Biblia habla de tiempos que llegan. Cuando Jesús es bautizado por Juan, ¿verdad?, que se cumplió la justicia y la escritura y la profecía, mucha gente dice que qué poder tenía Jesús, ¿verdad? Y que nomás a la pasada le dijo a Mateo, sígueme. Y dice la Biblia que Mateo, dejándolo todo al instante, le siguió. Y lo mismo habla de Pedro y de Juan y de otros discípulos, ¿no? Dejándolo todo, lo seguían. Y mucha gente dice, híjole, ¿qué poder tenía Jesús? No, Jesús tenía por lo menos 18 años dando testimonio y haciendo cosas que, como dice el verso 22, que nomás una persona respaldada por Dios podía hacer. Amén. Era muy probable que Jesús oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Era probable que quizás multiplicó el pan en alguna vez, en algún lugar. Los evangelios hacen énfasis de cuando él es bautizado, va al desierto y regresa en el poder del Espíritu Santo. Entonces empiezan a dar testimonio los evangelios de Jesús, ¿ok? Pero él anduvo haciendo muchos bienes. Por eso cuando él va con un Mateo, que todos los años iba a pagar impuestos, en esta ocasión cuando el tiempo llegó, le dice a Mateo, ahora sí sígueme. ¿Me entienden? La escritura no dice si Mateo, quizás Mateo antes le había dicho, yo te quiero seguir. O sea, nadie hace las cosas que tú haces. ¿Se acuerda que una vez Nicodemo le dijo a Jesús de noche, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que vienes de Dios, pero por orgullo o por ser doctores de la ley o los intérpretes o por ser los sacerdotes, pues no lo vamos a reconocer públicamente, pero nosotros dentro del templo nosotros hemos hablado y sabemos que tú vienes de Dios. Por eso cuando Jesús llama a los discípulos, ninguno de ellos tuvo ningún problema en seguirle. Amén. Es como cuando tú y yo empezamos a venir a la iglesia o a conocer de la Biblia, o alguien nos discipuló o alguien nos evangelizó, y de repente cosas empiezan a cambiar en tu vida. De repente tu vida empieza a cambiar. Y de repente estás en el templo después de haber estado muchas veces, o quizás en una célula de hogar, y de repente el pastor o el hermano que dirige la reunión dice, ¿habrá alguien aquí que quiera entregar su vida al Señor? Y tú levantas tu mano. Pero no antes de haber oído la palabra y haber visto y oír testimonios en la congregación de que Jesús sana, que Jesús transforma, de que hace milagros, ¿verdad? Así fue el caso de muchos de nosotros. Venimos a la iglesia por un tiempo,
pero de repente ya no necesitamos que alguien nos invitaba, ya nosotros veníamos de por nosotros, y llegó un día que levantamos sin que nadie nos dijera, levantamos la mano, ¿verdad? Entonces, el verso 22 dice, les está diciendo, el escritor dice, todos ustedes saben, no hay nadie que ignore que este Jesús, todo lo que hizo fue respaldado por Dios, y ustedes son testigos. Incluso pudiera haber gente ahí que recibió milagros, ¿verdad? La Biblia dice que hubo dos o tres ocasiones donde Jesús oró y dice que la gente recibía a sus muertos, hubo resucitaciones, amén. Entonces el escritor le está diciendo a todo el pueblo israelita, ustedes saben que por medio de él se hicieron todas estas cosas y que era Dios a través de él haciéndola en medio de ustedes. Ahora, llego al verso 40, porque empiezan a pasar unas cosas, empiezan a haber prodigios y señales, pero ya ahora no por mano de Jesús, sino ahora por mano de los apóstoles. ¿Te acuerdas que hay una escritura que dice que eran tantas las señales y los prodigios que llegó el día donde dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? No es como el canto que se escribió que dice, no era la sombra, sino el espíritu del Nazareno que estaba en Pedro. No. La Biblia no dice que era la sombra del espíritu del Nazareno. La Biblia me dice en el libro de los Hechos que era la sombra de Pedro. Habiéndoles dicho Jesús antes, las obras que yo hago, ustedes las harán, pero ¿saben qué? La van a hacer en una escala mucho más mayor que de lo que yo estoy haciendo. Amén. Así que por lo menos nos falta a nosotros, para hacer las obras de Jesús, nos falta multiplicar el pan, no devorar el pan, multiplicar el pan. Nos falta caminar sobre la agua y hacer otras muchas cosas. Amén. Hasta que no lleguemos en ese nivel. Ahora Jesús dice, no van a hacer lo que yo hago, sino que harán cosas mayores que las que yo estoy haciendo. Amén. Entonces, ahora llego al verso 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahí nos da a nosotros 4 ingredientes que deben de haber en la comunión o en la reunión de los hermanos. Número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. 2, en la comunión unos con otros. ¿Cómo estás? Conocernos, platicarnos. 3, en el partimiento del pan y después en las oraciones. 4 ingredientes para nosotros poder caminar como la iglesia caminaba. Amén. Esto es la introducción a lo que le quiero compartir. Sabemos específicamente en el libro de los Hechos que una vez Pedro lo pusieron en prisión a Pedro con la intención de matarlo. De hecho, en cuanto amaneciera el siguiente día lo iban a matar, y sabemos que esa noche llegó un ángel del Señor y lo despierta, le dice, Pedro, levántate y salte, y dice que las puertas de la prisión se abrieron y Pedro salió y fue liberado. El libro de los Hechos también nos habla cómo Pedro en una ocasión va al templo a la hora de la oración y está un paralítico de nacimiento allí, y que estaba toda la vida allí y que quizás conocía a Pedro y se conocían de nombre y que quizás eran vecinos, pero en esta ocasión había algo diferente. Pedro le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y caminó. Entonces está lleno de señales, ¿no? de prodigios que los apóstoles hicieron en el nombre del Señor. Hoy en día yo creo que Dios quiere hacer, y yo siento que Dios va a hacer cosas grandes, no sé si este año o el año que viene, pero Dios está por hacer cosas grandes. Le voy a decir por qué. En muchos lugares del mundo, ya no nomás en Estados Unidos, pero en Australia, en Alemania, en Corea, en Singapur se ve mucho ya. Hay mega iglesias de 20,000 personas, de 30,000 personas. En Corea está una iglesia que tiene 60,000 miembros, ¿no? En Corea del Sur está una iglesia que alcanzó a tener 1,000,000 de miembros. Pero yo sigo esperando mirar en vivo, en persona,
que literalmente un ciego vea, que un paralítico se levante y que un muerto resucite. ¿Me entiende? Ahora, ¿por qué estas iglesias supercrecen así? De manera así hiperbólica, ¿no? De miles y miles y miles de miembros. ¿Por qué crecen? No sé, algo están haciendo porque están creciendo. Ministerios internacionales, ¿no? Que miramos en la televisión. Pero sigo esperando el día. Ahora, yo sé que cuando miramos un programa de televisión siempre oímos, ¿no? Dios sanó a esta persona, Dios sanó a esta persona, pero vienen ya después de que lo sanó. Y yo digo, ¿cuándo van a presentar un milagro en vivo? ¿De? Que tú digas, sí, lo trajeron en caja de muerto y se levantó. O sí, yo miré que estaba ciego, yo miré que las escamas se le cayeron. O sí, yo lo miré que estaba loco, lunático, o venía endemoniado y tengo ganas de ver eso. Porque en los tiempos de la iglesia primitiva estaba pasando. ¿Me entienden? La pregunta es si podremos nosotros provocar a Dios para que eso suceda aquí, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Yo creo que si Dios nos trajo acá es con un propósito, ¿verdad? Porque no podemos decir, pues sí, estamos en Poplar, pero somos de Portville. Bueno, si Dios nos trajo Poplar, yo creo que nos quiere entregar esta ciudad, ¿verdad? Y quizás alguien diga, pero hermano, pero Poplar, hombre, todo afuera Los Ángeles o Fresno o Bakersfield, pero Poplar. Bueno, es que si Dios nos trajo acá, y créame que de Poplar sí puede salir algo muy bueno. Claro que sí. Lo que pasa es que como que no muchos quieren como escarbar y buscar esos tesoros escondidos, ¿me entiende? Pero ¿puede salir algo bueno de aquí? Claro que sí. Por eso estamos aquí. Amén. Entonces, si tú y yo, que somos espirituales, si tú y yo nos toca poner la segunda piedra en el fundamento de esto que se llama casa de Dios, porque me imagino yo que los que construyeron este templo pusieron el fundamento, ¿no? Pero ahora estamos tú y yo, ¿sí? Aunque hubo uno o dos grupos antes que nosotros, pero literalmente tú y yo pudiéramos ser la segunda generación que llegamos aquí para construir sobre lo que ya está construido. Nosotros remodelamos este lugar, aunque no ha cambiado muchas cosas así de la estructura, pero nosotros le dimos la segunda cara a este edificio. Entonces estamos sobreedificando sobre un fundamento que alguien fundó. Amén. Y si conocen la historia de este lugar, sabrán que cuando se fundó, le estoy hablando de 30, 40 años atrás, 50 quizás, esta era la iglesia donde todos venían, aquí. Aquí. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a la ciudad de Porterville, la gente de Porterville venía aquí para hacer sus ceremonias, sus bodas, sus quinceañeras, sus funerales, lo hacían aquí. Incluso el pastor, me acuerdo del pastor metodista, era un americano grandote, muy alto, casi 7 pies de altura, grande el Señor, y me acuerdo que él llegó a oficiar muchos de esos eventos. Tú y yo estamos aquí con un propósito, y de eso le quiero yo hablar. Número 1, ¿Dios sigue haciendo señales? Sí. ¿Dios sigue en el trono? Claro que sí. ¿Dios puede sanar todavía? Está por demás la pregunta, ¿no? Sí, sí y sí. Entonces, dicho eso, le quiero leer algo que está en el libro de Corintios, que a mí siempre me motiva, y siempre lo estoy esperando, y siempre estoy esperando esa manifestación en 1 Corintios capítulo 2, y habla sobre la revelación sobrenatural, sobre lo que muchos llaman la palabra rema. O sea, la palabra logos es lo que está escrito. La palabra rema es lo que la escritura te revela, es lo que cobra vida en ti, pues. Tú lees una escritura, la memorizas, la lees, la sabes, y de repente esa palabra se hace vida en tu vida. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, verso 5 en adelante, le voy a leer. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No dice sabiduría de Dios, dice el poder de Dios. El poder de Dios es el verbo en la cruz, Cristo. Mientras más conoces a Cristo, más poder tienes, y obviamente junto con eso vienen añadidas todas las cosas. Verso 6. Sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta para los de este siglo, para los príncipes de este siglo, para los hombres de este siglo, para ellos está oculta. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para nuestra manifestación. Si tú recibes un poder o una revelación o sabiduría de parte de Dios, no es revelación privada, es una revelación para que tú la manifiestes para la gloria de Dios. Amén. Verso 8. La cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Obvio, si los demonios y la gente que influenciaron y la gente con mentalidad carnal se hubieran dado cuenta del grandísimo beneficio que había en la muerte de Jesús en la cruz para nosotros, nunca lo hubieran llevado allá. Los demonios nunca habían incitado a la gente, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Si ellos hubieran sabido que en su muerte estaba tu redención y mi redención, nunca lo hubieran llevado a él, porque él era justo, él era sin pecado, él era Dios. Tú y yo eran los que estábamos en problemas. Amén. Por eso Dios ocultó toda esta revelación, por eso Dios oculta toda esta sabiduría y toda esta gracia de ese tipo de mentalidad, porque los planes de Dios nada los podían estropear, ¿me entiende? Por eso aquí dice, si los príncipes de este siglo y el sistema de este siglo y la gente de este siglo hubiera sabido lo que iba a pasar, dice el verso 9, nunca hubieran crucificado al Señor. Y tú y yo nunca tuviéramos acceso al Padre, ni a la vida eterna, ni al perdón de los pecados. Entonces Dios esconde este tipo de revelación de los príncipes. Y los príncipes de este siglo, ¿quién son? Los demonios y los que operan bajo el dominio de los demonios. Esos son los príncipes de este siglo, los que gobiernan los aires. Ahora, el verso que yo siempre estoy esperando que se manifieste y en veces se manifiesta en áreas de mi vida o en partes o en cosas, pero quiero la manifestación completa, total, es el verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, número 1, nuestra fe no está fundada en sabiduría humana. Ojalá todos nosotros hubiéramos ido a la universidad y hubiéramos sacado una maestría o dos en X, ¿verdad? Que fuéramos gente sabia. Pero aún así, el poder de Dios no descansa en la sabiduría humana, pero sí descansa en el poder de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que tuviéramos una maestría en lo que fuera, ¿no? Que fuéramos, no sé, científicos o químicos o físicos, ya de perdida doctores. ¿Sí? Porque hay personas que obtienen un título y se creen que soy doctor, soy abogado. No, yo ¿me entiende? Y el escritor nos dice, nuestra sabiduría, aunque llegáramos a tener esas cosas, nuestra sabiduría, hablando en lo espiritual, no está basada en ese tipo de sabiduría, sino en la manifestación del poder de Dios. Ahí está la verdadera sabiduría, ahí está el poder de Dios. Amén. Entonces, pero Pablo dice en el verso 7, y nosotros hablamos sabiduría entre gente que ha alcanzado ese nivel de sabiduría. ¿Cuántos saben que hay cosas, hay pláticas, hay planes que tú no puedes hablar con cualquier persona? Una, te roban la idea. Otra, cambian las palabras que dijiste. Otra, lo usan en tu contra. Otra,
o se entristecen o se llenan de envidia por no entender. Y Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría, pero solamente con la gente que está en el mismo nivel de nosotros, que puede entender esa sabiduría, y está hablando de la sabiduría de Dios. Amén. Por ejemplo, hay cosas espirituales que tú no puedes compartir con cualquier persona. Pongamos un ejemplo, una persona que no es convertida, a una persona que tiene 1 año en el Evangelio, una persona que tiene 5 años y una persona que tiene 40 años en el Evangelio. Hay niveles de madurez. Y es lo que Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría, pero no con cualquiera. La hablamos con la gente que está en el mismo nivel que tenemos esa sabiduría. Amén. Y luego nos dice que ese tipo de sabiduría Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Cuántos conocen a algún pastor famoso o evangelista internacional? Alguien que has visto en la televisión. ¿Conoces a alguien? Puedo mencionar por lo menos a 10, ¿no? Algunos de nosotros los miramos cada vez que están a predicar o vamos a sus conferencias. Hay pastores que nos gusta escuchar. Mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia delante de Dios entre ellos y nosotros? Ninguna. Y ahí es donde yo lo quiero poner a pensar a usted y ponerme a pensar a mí y preguntarnos a nosotros, no a Dios, sino a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos pisar esas plataformas? No imitando, no haciendo lo que ellos hacen, pero haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros en base a este verso, que Dios escondió esta sabiduría y esta revelación y esta gracia antes de los siglos para tu gloria. Y la palabra gloria aquí está hablando de manifestación. Imagínate que tú oras por alguien ahí en tu trabajo y Dios lo sana de cáncer. Imagínate que tú, no sé, hay una tormenta fuertísima y tú oras y esa tormenta se detiene. Imagínate que tú oras por un milagro financiero y terminando de orar, se resuelve el problema financiero. Dios reservó antes de los siglos, antes de que tú y yo naciéramos, Dios reservó una porción para nosotros que nomás tú y yo la podemos hacer manifestar. Yo no puedo hacer que tú manifiestes lo que tienes, ni yo puedo manifestar lo que es tuyo. Cada uno de nosotros tenemos una porción de parte de Dios para revelar lo que Él ha puesto en nosotros. Amén. Si tú pudieras regresar 20 años atrás de tu vida, 20 años, piensa 20 años, primero piensa cuántos años tuvieras 20 años atrás. Sabiendo lo que sabes ahorita, teniendo lo que tienes ahorita, en recursos, en finanzas, en logísticas, en lo que quieras, pero vete 20 años atrás, ¿harías algunas 2, 3 cosas diferentes de cómo las hiciste? ¿Verdad que sí? En todas las áreas. En inversiones, en amistades, en decisiones. ¿Verdad que sí haríamos, si regresáramos 20 años atrás, con lo que sabemos ahora, con lo que hemos visto ahora, regresáramos, muchas cosas haríamos diferentes? Claro que sí. ¿Me entienden? Muchas cosas que la gente dice, no, pues, si te pasó algo y aprendiste, no fue pérdida, fue una lección. Bueno, hay lecciones que no se debieron de haber dado. ¿Me entiende? Sí, es cierto que es una lección y la vida y lo que sea, pero de acuerdo a este verso, nosotros no fuimos creados por Dios para prueba y error. Prueba y error es como cuando dices, pues le voy a dar a ver qué sale. No fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para caminar en el poder de Dios, obviamente obedeciendo su palabra y sus estatutos, pero fuimos llamados, de acuerdo a este verso, para manifestar su gloria. Amén. Dios en su misericordia nos dejó ahí un verso que dice, y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, en su misericordia, ¿verdad? pero muchas cosas no era la manera de Dios. Amén. No era la manera de Dios que una persona cayera en el alcoholismo o drogadicción para que el Señor lo pudiera rescatar. No era el plan de Dios. Dios en su misericordia lo rescató. No era el plan de Dios que un matrimonio se destruyera o casi se destruyera, o una familia o X, para que clamaran a Él. No era el plan de Dios. Ese es el resultado del pecado. Amén. Y Einstein, uno de los científicos más
famosos de la historia, una vez dijo él, dice, la realidad dice, es que está comprobado científicamente que las tinieblas no existen, simplemente es ausencia de luz, pero las tinieblas no existen, existe la luz. Y él decía, el frío no existe, existe la ausencia del calor, por eso se pone frío. ¿Me entiende? Dijo, y el pecado no existe, simplemente el pecado es la manifestación de cuando nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios existe, ¿me entiende? Entonces, gran verdad que decía este hombre. Entonces Dios reservó ciertas cosas para tu gloria, porque nomás tú las puedes manifestar. Y si no puedes regresar el reloj 20 años para atrás, empieza a pedirle a Dios hoy sabiduría y gracia para que los próximos 20 años manifestemos su gloria a través de nuestras vidas. Amén. Ahora, el verso 9 siempre me ha tocado a mí porque dice que hay cosas que nadie ha visto, hay cosas que todavía no se ven. Los milagros más grandes todavía no se han visto. Las inversiones millonarias más grandes. Mira, yo me acuerdo, hace 30 años atrás, yo me acuerdo cuando los atletas, ¿no? Los jugadores de béisbol, de básquetbol, de soccer, además los jugadores de soccer vivían al día, estaban limitados. Un jugador famoso de béisbol ganaba $20,000 al año, $30,000 al año. Ahorita hay jugadores que un contrato de 5 años les dan $150 millones. ¿Me entienden? Incluso los comentarios dicen, ¿no?, que muchos deportes ya perdieron la licencia del deporte, ahora es al mejor postor, donde me paguen más me voy. El soccer, hay jugadores que ganan millones, ¿no?, por temporada, millones, hermanos, de dólares. Bueno, los contratos más millonarios todavía no se han visto, porque hay cosas que ojo no ha visto, ni en la ciencia, y tristemente también ni en el pecado. Hay cosas que se van a ver. Amén. La segunda cosa que dice, cosas que no han oído, que el oído todavía no ha escuchado. La mejor canción cristiana todavía no se ha escrito. Sí hay miles de canciones cristianas que te bendicen, que te hacen llorar, que te llevan a la presencia, y hay otras que te tumban de la presencia, porque hay unas canciones que ni se deberían de haber escrito, y si se escribieron, no se deberían de estar tocando en la radio. Hay unas canciones que tú dices, ¿qué? ¿Me entiende? Que deprimen, ¿verdad? O sea, los programadores de radio deberíamos escoger mejor la música que tocamos, ¿no? Que la carne asada, que el camaleón, que el hermano bombero, que la hermana doña chismosa, y digo, wow, o sea, ¿me entiende? O sea, el evangelio ha llegado a ser una comicidad, algo de comedia, ¿me entiende? Y también hay cantos que te elevan a la presencia, pero hay cantos que te tumban que deprimen, ¿verdad? Alas de paloma. Ya me voy a quemar, ¿verdad? Hay canciones que deprimen. La cabaña. Habla de un viejito abandonado y solo. Un hombre de Dios que tiene sus hijos en Dios no termina ni en cabaña, ni en las montañas, ni abandonado. Hay canciones que no se deberían de haber escrito, hermano, y que no se deberían de tocar. Que el hermano bombero, que todos los fuegos los apaga. Y que la hermana ¿cómo? La hermana Borlotes. Y ¿sabe qué? Que lo interesante del caso es que venden discos. les dan su Grammy, ¿no? Y mejor canción del año, Doña Borlotes. O alguien en Houston me está esperando. ¿Cuánto han oído esa canción? Alguien en Houston. Habla de un matrimonio que se desbarató y un hombre que tiene 2 mujeres y al fin regresa o sea, digo, ¿a quién le gustan esas canciones? ¿Verdad? Bueno, no vine a hablar de canciones, pero el Grammy va para ¿sí? Canción de un preso, bueno. Y luego dice que hay cosas que todavía no han subido al corazón del hombre. Por eso yo luego los jóvenes, así como José, como Javier, como Briana, Daniela, Gregorio, la gente joven, los jóvenes que están aquí, hay cosas que no se han inventado todavía que les toca a ellos inventar. Vea todo lo de teléfonos celulares y computadoras y laptops, y mira tú la gente que diseña todo eso, y dime si no es gente de entre 18 a 30 años. Es una generación relativamente joven, hermano.
¿Entiendes? Uno va a comprar una tableta a la tienda y le andas preguntando al de la tienda, ¿cómo se prende? ¿Y este botón para qué es? ¿Me entiendes? Y le agarra a un niño de 10 años, te baja todas las aplicaciones habidas y por haber, y te baja juegos y no sé, ¿me entiendes? Entonces, pero todavía hay inventos que no se han inventado, que están en el corazón de los hijos de Dios. Eso es lo que yo quisiera ver. Una de las cosas donde se mira más avanzado esto es en la música y en audio y video. Mira una película de Hollywood, de esas películas millonarias, y tú miras los efectos y dices, híjole, ¿me entiendes? Hay películas que no se reserva nada. Grupos de música seculares, los escenarios que traen, los instrumentos que usan, la disciplina que tienen, ¿me entiendes? Bueno, todo eso también aplica al pueblo de Dios. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído y cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. El detalle es que cuando los que le aman no las toman, ¿qué crees que pasa? Alguien se les va a llevar. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una profecía, cuando hay revelación en una iglesia o en una congregación, oye bien lo que te voy a decir, si esa palabra es para ti, si esa profecía es para ti, pero tú no la percibes, no la tomas, esa palabra no regresa al cielo. Esa palabra alguien la toma y corre con ella. Correr significa desarrollarla. Entonces Dios dice, yo he preparado cosas para ti que nadie ha visto todavía. He preparado cosas para ti que nadie ha escuchado todavía. La mejor canción cristiana todavía no se escribe. Está en el corazón de alguien. Por eso cuando sale un buen canto cristiano, te dices, híjole, qué bonita canción, tengo que comprar ese disco, ¿me entiendes? ¿Cómo me ministra? Y de repente sale otra canción. Así es de Dios, de innovador. Dios es una fuente inagotable de sabiduría y revelación. Amén. Y dice el verso 10, pero Dios nos la revela a nosotros por medio del Espíritu. Y la palabra Espíritu ahí está con letra mayúscula. El Espíritu de Dios me revela a mí. Y luego dice, ¿y cómo sabe el Espíritu qué darme? Porque es el Espíritu de Dios. Y luego dice el siguiente verso, así como la única persona que sabe tus pensamientos eres tú mismo, así Dios, el Espíritu es el único que sabe los pensamientos de Dios, pero Él escudriña todo y Él te revela todo a ti. O sea, ¿sí sabe la sabiduría que tiene el Espíritu Santo para tomar de Dios y para dártelo a ti? Le dije hace unos días que en ti está explotar tu negocio. En ti está que tu negocio crezca y que florezca. Amén. Lee la historia de los restaurantes McDonald's, de los restaurantes Carlos Jr., de las tiendas Walmart, de la tienda JCPenney. Lee la historia de los fundadores, cómo empezó. Unos empezaron con carritos de hot dogs. Otros empezaron con una segunda rentada vendiendo ropa usada, Walmart. Todos los principios, cuando tienen la gracia y revelación de Dios, todos los principios prosperan porque prosperan. Las iglesias también. Amén. Aplica a todas las dimensiones de nuestras vidas. Y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. En veces leo poco sobre la medicina. Y una cosa que sabemos que la medicina, las compañías farmacéuticas no ganan millones, ganan billones de dólares, Y en algunos de los documentales se dice que muchas de las enfermedades que se están tratando sí tienen cura, pero ellos perderían millones de dólares si nos dieran la medicina. Entonces nomás nos están tratando, nos están manteniendo a flote. ¿Por qué? Porque si sale la cura para el cáncer, para el diabetes, para la alta presión, para la depresión, ellos dejan de ganar millones de dólares, literalmente en todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, ¿nos van a dar la cura? No. No me recuerdo el nombre,
pero en los años 20, por allá 30, el que descubrió la penicilina, es la única patente de la medicina que no está patentada. Por eso cuando tú vas, no sé si te pasa, especialmente aquí en Estados Unidos, ve con tu doctor y pídele penicilina y verás qué te dice. Que no. Porque la penicilina cura la mayoría de las infecciones. Reduce la fiebre, quita el dolor. Definitivamente mata muchas infecciones en la piel, en la carne. Pídele a tu doctor penicilina, te dice que no puede. ¿Qué te da? 2 Tylenoles. ¿Me entiende? Y el descubridor no la quiso patentar porque él sabía el beneficio, que si la patentaba, él se hacía millonario y dejaba millonaria a su familia. Pero él sabía que si no la patentaba, iba a ser de beneficio a miles de personas en todo el mundo. Pero aún así, las compañías grandes la regulan, ¿me entiende? Entonces, hay medicina que ya está allá, que sí cura el cáncer, que sí cura deficiencias en la sangre, que sí curan, no sé, los bronquios, que sí lo curan, alergias, sí lo curan. Pero si no la dan, ¿qué pasa? Los doctores dejan de ganar. ¿Me entiende? Entonces, no te matan así de un jalón, pero poco a poco, ¿me entiende? Esas son las cosas que los hijos de Dios, las generaciones nuevas, los que están entrando a los colegios, universidades, le tienen que preguntar a Dios: dame a mí la cura del SIDA, dame a mí la cura del cáncer, dame a mí la cura de enfermedades en los huesos, de la artritis, dámela a mí, yo la manifiesto. ¿Me entiende? Los que no vamos a la universidad, ¿qué invento hay en mí que no se ha inventado todavía? ¿Qué puedo yo inventar para la luz, para el aire, para las puertas? ¿Qué puedo yo inventar en alarmas, en ventanas, en instrumentos? ¿Qué puedo yo inventar que todavía no se ha inventado? ¿Qué puedo añadirle a lo que ya se inventó, pues? Además, cuando tú vas a comprar un teléfono celular y una vez que lo compras, el vendedor, ¿qué te pone ahí en el mostrador el vendedor? Ya compraste el teléfono, ¿ok? Tú nomás ibas por el teléfono, pero ¿qué te ponen ahí en la mesa? Te ponen los cases, los cargadores, calcamonías, pantallas adicionales. ¿Verdad que sí? No hay ni qué. Alguien se inventó eso. ¿Entienden? Esas son las cosas que Dios quiere revelar a nosotros. Ahora, en cuanto a la iglesia, regresando a la iglesia, ¿qué Dios nos ha dado a nosotros para que esta iglesia crezca? ¿A quién conozco yo y a quién conoces tú que al convertirse a Cristo va a haber una detonación y un crecimiento? ¿Por quién vamos a orar? Que cuando esta persona sane, todo el pueblo sepa que Dios sana. Está en nosotros, amén. Está en nosotros. Ahí mismo en el siguiente libro, 2 de Corintios, le quiero enseñar algo en el capítulo 12 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 12. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Pablo está hablando de él. Pablo dice: yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y fue tan real y lo sintió en su cuerpo y en su entendimiento y lo percibió y olió y oyó y palpó y todo, que dice: no estoy seguro si fui yo
literalmente en el cuerpo arrebatado o fue en el espíritu, no sé. No, con toda la sabiduría que él tenía, él no podía entender si estuvo en persona o en el espíritu, pero estuvo allá, en el tercer cielo. Después dice que él fue llevado a la antesala de la presencia de Dios, al paraíso. En otra parte nos dice que cuando estuvo en la presencia del Señor, enfrente del trono de Dios, dice que Dios extendió su mano y con su dedo tocó el río de la sabiduría de Dios, y dice que puso una gota de agua en su boca del río de la sabiduría de Dios. Y él dice, y con esa gota recibió toda esta revelación que escribió medio Nuevo Testamento. Dígame usted si eso no es revelación. Una, que este hombre que discernía y entendía y tenía revelación y todas las cosas, aquí no está diciendo, mira, la cosa fue tan real que no estoy seguro si todo yo fui o fue mi espíritu, pero yo sé que estuve allá. Y luego dice, y conozco un hombre también que fue llevado, que fue arrebatado al paraíso. Dos arrebatamientos. Así como cuando Cristo va a venir por su iglesia y en no abrir y cerrar de ojos, así. ¿Sería eso que no lo dejó discernir? O sea, en no abrir y cerrar de ojos está en la presencia de Dios y él, ¿qué onda? Y dice que miró cosas y oyó palabras inefables, o sea, muy sublimes, muy altas, y que no hay idioma humano que las pueda descifrar en detalle. Él pudiera haber dicho, mira, los colores eran de este color, así, pero no eran así, eran un poquito diferentes, así, y la luz era así. Y yo oí esto muy parecido, o sea, no hay palabra que pueda explicar en detalle lo que vio, lo que oyó y lo que percibió. Por eso él te dice, no estoy seguro si fueron las tres dimensiones mía, espíritu, alma y cuerpo, o fui nomás el hombre espiritual, porque lo que miré no lo sé explicar. Y luego dice, me voy a gloriar de eso, me voy a gloriar de que fui llevado, me voy a gloriar de las cosas que oí y miré. O sea, por eso Pablo podía decir, es que yo sé que mi Redentor vive. Y podía decir, es que yo sé que el que empezó la obra en mí la terminará. Y por eso podía decir a los colosenses, a los filipenses, a los efesios, a los tesalonicenses, él podía decirles, ¿saben qué? Y a uno se moría, pero él decía, he corrido, he peleado la buena batalla, he ganado, me espera la corona de vida. En base a lo que él experimentó. Amén. Imagínate que tú y yo viviéramos con esa convicción, es que ya gané la carrera. Es que ya la gané, pero no te mueres, pero yo ya la gané. Es que ya vi, ya oí, ya miré mi lugar reservado, ya miré la silla allí con mi nombre. ¿Me entiende? Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Por eso nos dice a nosotros, hey, no se asusten ni se desanimen. Esto es de veras, esto es en serio. Y les voy a decir una cosa, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Él pudo entender eso. Mire, le voy a decir algo. No es el tema, pero le voy a decir algo para que nos lo dice. Quizás las hermanas nos pudieran entender un poquito mejor lo que le voy a decir, pero usted nos va a entender, ¿eh? El hermano Julio, que era doctor y ayudaba a que los bebés nacieran, y si usted se da una idea de eso, mire, oiga bien, cuando una mujer está embarazada y tiene su bebé en su vientre, lo tiene por 9 meses, ¿ok? No se crea de las chicas que le digan que hay 7 mesinos, no hay tal cosa. Son 9, diga conmigo, son 9. Pero ¿verdad que cuando el bebé está en el vientre de su madre, verdad que la mamá le habla al niño? ¿Verdad que lo acaricia y le hace cariños y todo? ¿Ya lo vio? No. ¿Y ya el niño la vio a ella? No. Pero ella le está hablando. Y ya cuando llegan los últimos 2 meses antes de nacer, el último mes de seguro, la mamá, por todas las razones obvias, le dice, ya quisiera que nacieras, ya queremos verte, ya tenemos tu cuarto listo, tu cuna está lista, ya te tenemos tu ropa lista, compadre, te estamos esperando, amén. Y luego se da el milagro del nacimiento.
donde el bebé solo, cuando todo está bien, normal, el bebé se acomoda porque él sabe, él tiene una manera de saber que es tiempo de nacer. De hecho, el bebé es el que empuja. Pero unos minutos, 1 o 2 o 3 minutos antes de que el bebé nace, de que el bebé se acomoda y el bebé ayuda a la mamá a empujar y nace, el bebé tiene miedo porque está por salir de un lugar que lo protegió, de lo único que él conoce, donde se le alimentó, se le cuidó, se le enamoró, se le esperó, pero él no conoce a dónde va. Y por naturaleza y por el orden divino, él nace, ¿no? Pero 1 minuto o 2 antes de nacer, el bebé resiste, aunque él sabe, y él es el que da el último empujón, pero él sabe y se detiene un poco en veces. Pero una vez que nace y le das unos días y unas semanas, el bebé sabe que ahora está en un mejor lugar que en el vientre. Además, si el momento de nacer se da y el bebé no nace, corre peligro de no nacer. ¿Sí? Y es donde los doctores hacen una cesárea o tienen que recurrir a otras cosas. Ahora es para salvarle la vida al niño. Pero si el niño nace, el niño sabe que está en un mejor lugar y se desarrolla y crece, ¿sí? Pablo dijo, para mí vivir es Cristo. Estaba en el vientre, estaba protegido, pero Pablo alcanzó a oír cosas, Pablo alcanzó a recibir cosas que nos dice a nosotros, el morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Cuando tú y yo muramos, por eso Jesús lo dijo de esta manera, el que nace una vez, muere 2 veces, pero el que nace 2 veces, morirá solo una vez, físicamente. Cuando nosotros pasemos de esta vida a la vida eterna, sí va a haber una resistencia, ¿no? Nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Los millonarios dicen, no habrá otro doctor, no habrá un especialista, no habrá un especialista en Guadalajara. ¿Me entienden? Y andan los millonarios volando en aviones de un lugar a otro buscando quién les prolongue la vida, porque les da miedo pasar de esta vida a la otra vida. Así como el bebé sale de una vida y ahora va a otra vida, pero cuando pasa se da cuenta que es mejor la vida. Cuando nosotros pasamos a la presencia del Señor, es muchísimo mejor. ¿Amén? Ahora, no era el tema, pero nomás quería que pensara en eso. Un día no vamos a morir. Y si Dios nos concede la vida, ojalá sea de años, y cuando ese momento llegue, le podamos decir al Señor y podamos hablar con nuestra familia, así como José habló con su familia, les dijo, miren, Dios ha sido bueno con nosotros, sirvamos a Dios. Mi casa yo le vamos a servir. Y les da testimonio de la protección divina, ¿no? Y se va con gracia. Ojalá que así Dios nos concediera a nosotros, llegar a nuestro final y decirle a los nuestros, miren, si algo fue Dios, fue fiel. No lloren por mí, sí hay un dolor, hay una despedida, pero yo voy a un lugar muchísimo mejor. Amén. Pero eso es ya cuando nos toque. Ahorita no se ponga triste, no nos estamos muriendo todavía. Pero Pablo dice, me voy a gloriar de lo que sé, recibí y entiendo, pero de mí mismo no me puedo gloriar. Me voy a gloriar de que yo soy esa persona, pero no de yo, de mí. Amén. Dice, verso 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo lo dice porque nos acaba de decir que la sabiduría y la revelación de Dios, dice, y la madurez de Dios, sí la conocemos, sí la tenemos, sí la entendemos, pero solamente la hablamos con aquellos que han alcanzado el mismo nivel de madurez. La próxima vez que tú le digas a un hermano, a una hermana, a un familiar, a un amigo, que le digas, mira, Dios me habló, piensa bien lo que le vas a decir, ¿sí? Porque si esa persona no está en tu nivel espiritual, se va a reír de ti. Ay, sí, no me digas.
Que Dios te va a usar. Ay, sí, Cash Hernández. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pero cuando tú le platicas a una persona que está en el mismo nivel espiritual que tú y te dice, ¿sabes qué? Dios me habló y Dios me dijo esto y me dijo esto, y la otra persona se te queda mirando así y dice, sí, sí, cierto, porque ya me lo había dicho a mí también. ¿Me entiendes? Entonces, en conclusión, ¿por qué estamos nosotros aquí? No estamos acá porque Dios nos mandó a la orilla. Estamos aquí con un propósito. Entonces, necesitamos decirle al Señor, Señor, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, pero revélanos. Ya estamos acá. No vamos a dejar tus caminos. No vamos a dejar tu palabra. Así que más vale que nos reveles. ¿Me entienden lo que le digo? Y cada uno de nosotros tenemos una función especial y Dios ha preparado para ti y para mí algo que nomás tú y yo podemos manifestar. Aquí en esta ciudad, en este pueblo. Aunque la gente diga, no hermano, pero si en este pueblo hay un hermano que dice, vive en Ducor. ¿Cuántos conocen Ducor? Y dice, yo vivo en un pueblo de primera, hermano. Le digo, ¿de primera? Si ese pueblillo tiene como 200 habitantes. Sí, dice, pero es de primera, dijo, porque si vas en estándar, de aquí a que metes segunda, dijo, ya lo pasaste. Es un pueblo de primera, dijo, hay que darle el pasito, dijo, para mirar todo lo que hay. Poplar es igual, un pueblo de primera, ¿no? Pero por alguna razón estamos acá. Amén. Y Dios nos va a entregar este lugar el día que lo empezamos a amar y a querer y a orar por Él. ¿Puede salir algo bueno de aquí? Claro que sí. De aquí salí yo. De aquí han salido mucha gente buena. Lo malo es que salimos y nos vamos. Amén. Pero ahora, mire, nosotros tenemos el servicio de varones en un mes. Oremos de aquí a allí, nosotros, que esa noche Dios haga algo en este altar, en la vida de los hermanos que vienen. Oremos, Señor, revélame si viene un varón necesitado, enséñame quién necesita oración, quién necesita apoyo, quién necesita administración, y que Dios haga algo en ese día. Amén. Tenemos un mes para ello, para orar. Que Dios nos revele, que al mirar los hombres que van a venir ese día, Dios te revele, te diga, ora por él, por esta área de su vida, ora por él, por su familia, ora por él, por problemas personales, ¿me entiende, hermano? Y que Dios haga milagros en este lugar, y que si no los volvemos a ver a esos hombres, digan, esa vez que estuve allí, Dios me sanó, Dios me habló, alguien puso la mano sobre mí y Dios me restauró. Amén. Eso es nuestro trabajo, porque Dios ya nos dio la gracia y Él espera que tú y yo manifestemos su gloria. ¿Verdad que en veces oramos, Señor, manifiesta tu gloria? Y el Señor dice, es al revés, tú empiezas a manifestarla. Ya te la da a ti, tú empiezas a manifestarla. Amén. Y podemos empezar con nosotros también. Así que te animo a que ore, hermanos. Estamos en este lugar. Oremos por esta ciudad, por la gente. ¿Verdad? Que Dios nos dé gracia para nosotros manifestar su gloria y su poder. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, que la historia no terminó. Lo que los discípulos hicieron, los prodigios, las señales, las maravillas, las puedes seguir haciendo. Siguen en pie. Se pueden repetir en esta ciudad, en esta iglesia, en las vidas de mis hermanos. Te doy gracias por este día, te doy gracias porque, Señor, nos has revelado tu palabra, nos has revelado por tu espíritu. Y, Señor, yo te pido que nos hagas hombres de valor, hombres de denuedo, que hablemos, que ministremos en nuestros trabajos, a nuestros amigos, que cuando tú pongas una persona frente nuestro, que nosotros lo podamos discernir y entender, que les podemos ministrar tu palabra, y que hagas un milagro en sus vidas. Sánanos, Señor, toca nuestras vidas físicamente. Si alguno de mis hermanos necesita sanidad, sánalo. Si alguien está cansado o tiene molestias, sánalo. Y si alguien tiene una petición personal, muy personal de su corazón, ayúdale, fortalécele, dale la respuesta, Señor. Permite que este domingo vengan personas y que tú hagas maravillas y prodigios en sus vidas. Úsanos a nosotros para hacerlo. Que sanes, que salves, que manifiestes tu poder. Desde ahorita, Señor, enviamos tus ángeles a esta ciudad. Enviamos tus ángeles a las personas que les hemos hablado de ti. Enviamos tu palabra que los convicte, Señor. En esta ciudad hay mucha gente que te conoce. Hay gente que se ha congregado en iglesias que ahora no va. Hay gente que conoce tu palabra, que necesitan regresar a tus caminos. Los llamamos en el nombre de Jesús por tu Espíritu
y te damos gracias y te bendecimos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí está la palabra, hermanos.